Bueno, hoy comenzamos con el programa Opinión de Inmigrantes. Mi nombre es María José Zorrilla, yo soy counselor y coach profesional y, y ayudo a personas que se encuentran atravesando crisis, problemas personales, a enfrentar los desafíos de la vida. El nombre de Opinión de Inmigrantes verdaderamente describe la esencia de nuestro programa, porque de eso se trata. Vamos a estar entrevistando muchas personas que son inmigrantes y queremos a través de estas entrevistas ser la voz de los inmigrantes. También quisiéramos crear como una red de asistencia que gracias a nuestro programa podamos servir de ayuda en muchos casos a personas que están viviendo en este país como inmigrantes. Voy a desarrollar un poco cuál es la misión de este programa. La misión es justamente eso, ser la voz de los inmigrantes para servirles de ayuda en todas las dificultades que tengan, en todos los desafíos, y eso a través de la escucha empática, o sea, de ponernos en el lugar de ellos y de poder comprender sus problemas. Ok. Mi nombre es Grace Topanta y yo soy paralegal en detención con las personas que están detenidas en inmigración. Y mi trabajo, vengo haciendo trabajo desde el 2009, ayudando a la comunidad inmigrante de mi comunidad, comenzando desde los centros de detención de Broward Transitional Center. Y bueno, ¿por qué estoy haciendo este programa ahora? Porque siento ese compromiso con la comunidad y ahora nos hemos expandido para poder dar apoyo a a las familias, ¿no? A las familias que necesitan información, por ejemplo, de recursos y muchas cosas, ¿no? Que yo creo que la comunidad se puede beneficiar. Y bueno, nosotros tenemos, bueno, uno de los motivos por qué hacemos, o sea, este programa y la visión del programa es que el objetivo es entrevistar a las personas. Queremos dar ese apoyo y dar esas herramientas que la comunidad inmigrante quizás no tenga conocimiento, ¿no? Y a pesar de las situaciones difíciles que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, queremos comunicar a la gente que hay ayuda afuera, hay todavía grupos, organizaciones que dan apoyo y sin importar su estatus inmigratorio. Entonces, eso queremos transmitir a las personas de que a pesar de la situación, hay grupos, casi también como nosotros, queriendo apoyar a la comunidad, a las familias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué lugar nos están viendo. Hoy estamos felices. Estamos inaugurando Opinión de Inmigrantes. Mi nombre es Jacqueline López, soy de La Paz, Bolivia. Llegué hace 20 años a los Estados Unidos con muchos sueños y muchas metas. Hace 13 años soy una activa líder comunitaria, cofundadora de Women Working Together. El ser una inmigrante y haber tenido mi propia historia a lo largo de estos años me dio muchos motivos para luchar por los inmigrantes y al mismo tiempo ser testigo de nuestra valiosa contribución para el desarrollo de este país y que nosotros adoptamos como el nuestro. Los valores de este programa, queremos transmitir en nuestro programa la escucha, que predomine la escucha activa, el respeto y la tolerancia a la diversidad y en última instancia a la responsabilidad social que nos ayuda a la comunidad inmigrante.
Gracias, Jacqueline, y gracias, Grace. Y bueno, ya hemos hecho una mini presentación de cada una, y sería interesante ahora que desarrolláramos qué nos ha llevado a trabajar por los inmigrantes, ¿no? Grace, cuéntanos un poquitito tuyo de todo el voluntariado que hiciste antes de llegar al trabajo que estás ahora, y, y bueno, y cómo fue tu historia en relación con la causa esta de los inmigrantes. Bueno, para contarles, yo cuando estaba en college, estaba asistiendo a Florida Atlantic University y realmente no sabía qué estudiar, pero yo algo que sí estaba convencida es que a mí me gustaba involucrarme con las familias, apoyar a las familias de mi iglesia. Mi iglesia a la que sigo asistiendo es de comunidad inmigrante centroamericana. Y entonces yo digo, ¿cuál es mi comunidad? Es comunidad inmigrante. Y pues ahí es como yo me involucro, ¿no? Involucro en ayudar a mi gente, yo digo, porque yo la siento así, ¿no? Y ahí escuchaba los casos de deportación, escuchaba los casos de detenidos, y pues ahí el hermano Jorge me invita a hacer voluntariado, a involucrarme en el programa de detención con la Iglesia Católica. Y ahí es como entro yo así a hacer voluntariado por medio de la iglesia. Entonces, por eso es que yo pienso que esto no es un trabajo. Yo no lo comencé como un trabajo, yo no lo comencé como un llamado. Y así siempre lo he visto, ¿no? Porque todo comenzó desde la iglesia. Y así me fui expandiendo un poquito a poquito, involucrándome con organizaciones como Dreamers Moms. Luego me seguí expandiendo a las oportunidades de trabajo o sea que uno te digo, si se me presentó esa oportunidad, yo creo que era porque tenía que seguir haciendo ese trabajo. Y luego se me presentó el trabajo con Florida Immigrant Coalition y otras organizaciones como Catholic Charities, donde te conocí a ti, ¿no? Ahí nos conocimos. Y luego me pasé también a True World Service y ahora American for Immigrant Justice. Entonces he ido agarrando también las oportunidades que se me han ido presentando y a la misma vez oportunidades de estudio, porque uno puede hacer voluntariado, pero uno también tiene que prepararse, ¿no? Y es estudiar y por ejemplo, las becas también tuve la suerte de conseguir becas para hacer el programa de paralegal y gracias a Career Sources. Entonces aproveché la oportunidad de hacerlo mientras estaba en la pandemia comenzando, ¿no? Entonces yo ese año me la pasé estudiando, me la pasé todo a full time student, full time work desde la casa. Entonces yo creo que todo ha coincidido, que tenía que estudiar, que tenía que prepararme quizás para llegar a este momento ahora y hablar lo que hemos vivido todos estos años, porque estoy hablando desde el voluntariado que comencé desde el 2009. Desde el 2009 y hasta el día de hoy, aunque uno esté trabajando, te digo que uno sigue dando ese poquito extra, ¿no? Ese granito de arena, pero que extra para aquellas personas que necesitan. Actualmente contesto un hotline que tenemos de detenidos, pero no solo los detenidos nos llaman, también nos llaman los familiares, las esposas, los hijos de los detenidos, para pedir asistencia, para pedir ayuda. Y claro que desafortunadamente que no podemos ayudar a todo el mundo porque otras personas están detenidas en la frontera, en otros estados. Y nosotros ahora, con la organización que trabajo, pues solo podemos asistir a las personas que están en el sur de la Florida. Y bueno, referirlos, conectarlos, informarlos. Yo pienso que de alguna manera a larga distancia se puede apoyar a estas familias con información. Y yo creo que eso es lo que he tratado de hacer, darles esas herramientas que a veces desconocen nuestra comunidad
Y pienso que a través también de este programa, yo creo que vamos a también a poderles brindar esa información que tanto necesitan. Muchas gracias, Grace, y qué linda, verdaderamente tu historia es una historia de desprendimiento y de generosidad, y no es casualidad que nosotras tres nos hemos juntado, porque tanto tú, bueno, Jacqueline, con una historia de activismo y con una historia muy activa de ayuda a la comunidad, y, y bueno, y ya que estoy, voy a contar mi historia, que yo nací en Uruguay y bueno, y viví en California mucho tiempo, después viví en Argentina, y antes de venir acá a la Florida, en Argentina yo ya siempre tuve como una pasión por la asistencia social, ¿no? Y yo ya estaba involucrada con una fundación que se llamaba Haciendo Camino, que trabajaba con la gente del norte, donde hay una pobreza tremenda, y, y trabajaba ayudando a la desnutrición infantil. Cuando en el 2014 llego a la Florida, mi primer trabajo fue CWS, Church World Service, que era con los refugiados. O sea, mi función, digamos, era en el programa de resettlement de los refugiados, que llegaban, personas que llegaban de todos lados del mundo, de Ruanda, o sea, yo conocí refugiados de Siria, de Ruanda, bueno, también había de Cuba, y eran, la definición de refugiados los ponía en ese programa, digamos que vos podés aplicar para refugiados si venís por la causa que te trae a este país es una persecución religiosa o política, si venís escapando, digamos, algún tipo de persecución. Porque después está otra cosa, que es asilados, hay distintas categorías. Pero bueno, yo trabajaba en el programa de resettlement, que mi labor era conseguirles vivienda antes de que llegaran. Yo ya tenía que conseguir viviendas con el plan que ellos tenían, que el gobierno federal les daba. Pero después, el tema era acompañar a estas familias que venían de culturas muy diferentes, de una civilización totalmente distinta, muchas veces con distinto idioma, algunas veces ni siquiera sabían el inglés, y yo tenía que ayudar a estas personas a adaptarse a esta nueva vida, ¿no? Porque estas personas tenían que aprender a trabajar y poder pagarse, si bien al principio tenían un plan de food stamps y tenían un fondo para la renta, al tercer mes ya tenían que ser self-sufficient, o sea, tenían que poder pagarse sus cuentas. Y entonces, verdaderamente, fue la primera vez en mi vida que me enfrenté con personas de tan diferentes culturas, con un sentir distinto de la vida, una manera de mirar el país acá, porque verdaderamente la mayoría venían desesperados, o sea, estaban en una situación de desesperación que los llevó acá. Y bueno, yo siempre digo que hay distintas causas que hacen que las personas migren, ¿no?, de su país, ¿no? Algunas personas llegan por persecuciones religiosas o políticas, y porque tienen que salir de su país. Otras personas vienen porque están pasando hambre y necesitan vivir en un lugar donde le puedan dar de comer a su familia. Otras personas quizá más jóvenes dicen, no, quiero la aventura de conocer algo diferente, pero igual, todas requieren un periodo de adaptación. Y bueno, y eso fue mi aprender sobre la marcha, digamos, a conectarme con personas de diferentes lugares. Les recomiendo una película que cuando la vi, era la historia de unos refugiados que yo ayudé, que venían de Ruanda. En Ruanda hay dos tribus grandes que se pelean, que son los Tutsis y los Hutus, y bueno, ya masacres de muertes, y
y eran 3 chicos, el mayor tenía 25 años y los otros 18 y 19, que les habían matado a los padres cuando ellos eran niños, y hacía como más de 10 años que estaban en un campo de refugiados. Y estos chicos no tenían hábito de trabajo, nada, verdaderamente fue un gran desafío lograr que se insertaran y se integraran al país. Pero bueno, no me voy a extender en eso, pero bueno, esa fue mi llegada. Y mi contacto con los inmigrantes fue primero con los refugiados. Y también había refugiados de países latinos, de Colombia, de Ecuador, había refugiados de Latinoamérica, no era solo los que venían de Siria o de Ruanda, no, solamente esos no, también había gente de Cuba, también con historias, bueno. Pero bueno, eso a mí me llevó a apasionarme por el tema. Y creo que a nosotras 3 nos une el interés por ayudar a la comunidad de inmigrantes, y ojalá que a través de este programa logremos verdaderamente servir de ayuda a esta comunidad. Que las personas que nos escuchen, alguien le sume lo que nosotros tengamos para decir, o las entrevistas de las personas que están viviendo lo mismo que ellos. Así que, Jacqueline, ¿por qué no contás un poco cuál ha sido tu camino como madre de un Dreamer, o lo que quieras contar en este camino de tu trabajo y de activismo con los inmigrantes? Muchas gracias, María. Realmente yo estoy muy honrada de que este proyecto nos una, y siempre digo que no hay coincidencias sino diosidencias, y creo que esto ha sido, y cómo se ha dado, cómo nos hemos conocido. Mi historia empieza hace 20 años que llego aquí con dos niñas, una de 6 años y otra de 12 años. Soy abogada en mi país, y yo estaba consciente de que cuando se iba a terminar el tiempo que me habían dado aquí, yo iba a estar en un estatus que no me favorecía en nada. Pero tenía la esperanza que con el tiempo, como se había dado en la época de Reagan, que den una amnistía y que pueda legalizarme, ¿no? Pasaron los años, me centré en el trabajo aquí, porque el trabajo es duro, y independientemente de la profesión que tengamos en nuestros países, cuando llegamos aquí y no tenemos un estatus migratorio, se nos cumple los días que nos dan, pues tenemos que ver en qué podemos trabajar donde no sean requerimientos legales el permiso de trabajo. Y se da mucho con la situación de las trabajadoras del hogar, que limpian casas, cuidan niños y cuidan ancianos. Entonces yo limpiaba casas y también he cuidado niños. Me pasó el tiempo, porque también una realidad de los inmigrantes es que trabajamos día y noche para sacar adelante a nuestros niños y pagar los biles, y comprender el sistema, que a veces no es el mismo que en nuestros países, que es trabajo, trabajo, y no hay diferencia de sábado y domingo. Si surge un trabajo un domingo, pues trabajamos el domingo, porque hay muchos biles que pagar, y también con las niñas pequeñas, tener el cuidado de también entender la educación aquí y estar atenta a todo, ¿no? Porque los papás latinos somos muy cuidadosos con nuestros hijos y en su educación y todo. Llegó el punto en que pasaron los años y de pronto mi hija mayor ya estaba terminando high school. No se había dado ninguna reforma migratoria y por ende estaba sin estatus migratorio. Entonces ella se empezó a dar cuenta de que no tenía una igualdad con los otros jovencitos. El hecho de tener un Social Security, un permiso de trabajo, todo el mundo comenzaba a manejar y ella no podía sacar su licencia de conducir. Y entonces empecé a ver la realidad de un nuevo sueño americano, sino una pesadilla americana, porque el hecho de llegar aquí es para darles un futuro mejor a nuestros hijos, ¿no? Y eso no estaba sucediendo. Creo que me he sentido muy culpable mucho tiempo, porque el hecho de tomar una decisión por nuestros hijos sin consultarles ni nada, y de pronto llevarles tal vez a una situación muy difícil,
de no poder realizarse como estudiantes o tener una profesión, pues me llevó muchas veces a pensar lo que yo había hecho, ¿no? Y a replanteármelo. Entonces, un día yo dije, cuando ya mi hija había salido bachiller, y ella estaba muy frustrada porque tenía muchas becas ganadas, tenía muchas ganas de salir, pero no podía por su estatus migratorio. Entonces, reflexioné sobre esta situación y dije, no, como yo vine, yo no voy a parar un solo día de luchar porque no solo mi hija, sino también todos los jóvenes que han venido aquí tengan un estatus migratorio, y también toda la comunidad, porque somos una comunidad que aportamos, que este país es nuestro y lo amamos. Entonces, así me introduje al activismo. Desde ese día no he parado un solo día, porque cada día por lo menos haga algo para contribuir para que el cambio de eso. Se dio la acción diferida en la presidencia de Obama, y yo miré los cambios de todos los jóvenes Dreamers, cómo cambiaron sus vidas, cómo empezaron a estudiar, cómo empezaron a trabajar, cómo tenían esa oportunidad por la que nosotros los habíamos traído. Mi hija es antropóloga, trabaja en la corte, está con muchísimos planes, está desarrollándose muy bien, y esa oportunidad les ha dado. Y conozco muchísimos jóvenes que están haciendo y están contribuyendo, están en las mejores universidades y son parte del desarrollo de este país. Después, en mi trabajo de limpiar casas, cuidar niños y cuidar ancianos, también yo me di cuenta que había muchísimo abuso laboral. No tenemos leyes que regulan nuestro trabajo. O sea, es una ironía que en el país donde dicen respetar los derechos humanos, es el único país que no ha ratificado el convenio 189 de la OIT, que nos protege a las trabajadoras del hogar. Es el único país que no ha firmado. Entonces, las trabajadoras del hogar pueden trabajar 10 horas y no regula nada, no tienen vacaciones, no tienen días de enfermedad. Entonces, había mucho por qué luchar, no solamente la reforma migratoria, sino también dentro de ello el tratar de conquistar protecciones laborales para todas las trabajadoras del hogar, que hemos demostrado estar en primera línea en esta pandemia, que somos invisibles. Gracias a nuestro trabajo se hacen posible otros trabajos. Eso me ha llevado a que esté activamente, he sido cofundadora de Dreamers Mom, y después decidimos hacer otra organización, y también soy cofundadora de Women Working Together, porque necesitamos espacios de mujeres donde podíamos comprender la vida que llevamos las mujeres y la peculiaridad que tenemos en los problemas y las vivencias que tenemos cada mujer. Y nuestra principal idea era la educación, la información. El hecho de desconocer muchas cosas a veces nos llevan a tener ciertos problemas, ¿no? O toparnos con obstáculos, y como núcleo social que somos de nuestra familia, pues tenemos que estar bien informadas y saber de todo lo que nos protege y luchar, y también sacar ese activismo que tenemos, ese liderazgo que tenemos de poder sacar adelante nuestra familia y nuestra comunidad. Bueno, ese es mi resumen un poquito de por qué, digamos, estoy en el activismo. A mí me importan mucho los inmigrantes, soy una inmigrante, y yo creo firmemente en que nuestra contribución a este país ha sido muy importante. Y qué mejor manera que en este programa resaltar toda esa contribución de cada inmigrante que está en este país. Y también dar alguna información, educación y tal vez alguna contribución de algún profesional que pueda ayudar a los inmigrantes. Estoy muy feliz de poder estar en este programa junto a Grace y María, que más que amigas son como mis hermanas, porque hemos caminado en este largo trayecto aprendiendo una de la otra. Gracias, Jacqueline. Cuán intensa, bueno,
tu historia en el sentido de cuántas cosas, ¿no? Y qué importante ha sido el programa de los Dreamers. Después yo quisiera que tú nos dijeras un poquito más en qué está ese programa en este momento para la gente que no sabe. Pero yo también pienso como las mujeres somos una fuerza que a veces parece invisible, y sin embargo, todas las vidas que tocamos tanto Grace, tú, en el programa de los detainees, impresionante también tu trabajo, impresionante tu historia, que verdaderamente, como vos decís, es un llamado, una vocación. Y bueno, y en el caso tuyo, Jacqueline, impresionante tu historia, las fundaciones que has creado, las non-profits que has creado, y la cantidad de vidas que se tocan, y ni siquiera uno sabe el efecto que tienen las personas. Entonces, este programa es como, me parece, como la culminación de las tres, de poder llegarle a los inmigrantes latinos, a los inmigrantes en general, pero nosotros nos estamos refiriendo básicamente a la comunidad latina. Y yo quería aportar una información que pienso que a veces no toda la gente la conoce acá. Los inmigrantes latinos que vienen por la frontera y vienen desgraciadamente ilegalmente, hay una situación que está ocurriendo en varios países de Latinoamérica, que es el tema de los narcotráficos en el poder, y cómo en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, cómo hay también hay unos crímenes que están totalmente impunes. Las personas tienen que salir de su país porque una madre, por ejemplo, que ve que a su hijo lo vienen a reclutar para la droga, y si no coopera lo van a matar. O sea, por eso existen los menores no acompañados, que hay gente que no entiende, que hay gente que dice, pero ¿cómo una madre va a mandar a su hijo que se vaya a Estados Unidos solo, con todos los riesgos que se cubren? O sea, estaría bueno un poco a veces desarrollar un poco qué es lo que está pasando en los países de Latinoamérica, que hace que una madre le diga, una madre que no puede salir porque no tiene los medios, o porque tiene que cuidar de su propia madre, de sus padres, lo que sea, le dice a su hijo menor, andate, porque si no lo va a venir a reclutar el narcotráfico o lo van a matar. O porque ya le mataron un hijo y no quiere que los hijos que le quedan se los maten también. Y esta problemática no es tan conocida. Hay gente que dice verdaderamente estupideces, diciendo, pero ¿qué tanto los latinos que mandan a los hijos menores? No, o sea, están en situación desesperada en muchos lugares de estos países. Verdaderamente no hay más remedio que salir corriendo de tu barrio, y bueno, y buscar una vida mejor, pero evitando muchas veces la muerte, o sea, y yo quería destacar este tema porque, como he escuchado a personas que encima yo considero inteligentes, pero que verdaderamente en ese sentido son ignorantes, no entienden la temática. Bueno, Grace, no sé si tú quisieras elaborar un poquito más en el tema, por ejemplo, de las deportaciones y de cómo vive una familia. Bueno, en el tema de que vos, todas las cosas que tú ves en tu trabajo. Bueno, te voy a contar porque yo, bueno, estoy lidiando con el hotline, como lo dije, y muchas de las personas también que nos llaman son de Centroamérica. Nos llaman por WhatsApp para pedirnos guía legal, cómo venir acá a Estados Unidos. Cosa que nosotros no podemos motivar a la gente a venir a Estados Unidos ilegalmente, porque no podemos decirle, mira, tú tienes que
pagarle a un coyote para que viniera a Estados Unidos. O sea, nosotros no podemos decir el camino correcto para que evites inmigración es este. O sea, nosotros no podemos, esa no es nuestra posición. Pero a veces hay gente que nos ha venido, nos ha llamado para decir cómo puedo llegar a Estados Unidos por la frontera. Y es difícil decirle. Y te cuentan una historia, es que estoy pasando mal, es que estoy pasando unos problemas acá con las pandillas que están amenazando a mis hijos y todo eso. O sea, te cuentan una historia difícil y a la vez, o sea, pidiéndote guía legal de esa manera, pero las cosas no funcionan así. O sea, nosotros asistimos a las personas que ya están aquí en Estados Unidos y que están detenidos y ahí es cuando podemos asistirlos, pero no podemos dar esa asistencia a las personas, ¿no? Para que inmigren a Estados Unidos ilegalmente. Entonces, te puedo decir, mira, lo que la mayoría de veces escucho, por ejemplo, en los jóvenes, como tú mencionaste, es ¿qué los empuja a inmigrar a Estados Unidos? Los países, bueno, sabemos que los países de Centroamérica, comenzando con Honduras, Nicaragua, El Salvador, México, son unos países de alto crimen y donde hay tantas pandillas organizadas, la mafia organizada. O sea, ya esto es algo, ya es una organización que está ya fuera de nuestro control, ¿no? Muchas personas llaman diciendo que son, que les están persiguiendo las pandillas, que los narcotraficantes también los amenazan, por ejemplo, a las personas que quieren levantar su negocio, están tratando de levantar, trabajar independientemente, honradamente, comienzan ya a amenazarlos de que tienen que darle no una mensualidad, semanalmente, un dinero como un tax a los narcotraficantes, un tax a las pandillas. O sea, parte del dinero que ellos hacen en los negocios, en sus trabajos, tienen que pagarles a la organización de crímenes. Entonces, eso a muchas personas que les impide a ellos levantarse en sus países, aunque quieran trabajar honradamente, o sea, tienen que ser colaboradores de estas organizaciones. Y entonces es como un camino que tú andas que ya no tiene salida. O me voy de aquí o me matan. Porque una vez que ellos saben, una vez que ellos se rebelan ante esas personas y no colaboran, entonces ahí es cuando viene la persecución de que quieren, los amenazan de muerte, ¿no? Y no les queda de otra que salirse, ¿ok? Y estamos hablando de personas, de padres de familia que tienen niños, ¿no? Y que temen por la vida de sus hijos, que si no lo hacen con los padres, se vengan con los hijos. Entonces, y es así que la mayoría de familias no tienen los recursos para venir a Estados Unidos. Las personas para venir a Estados Unidos, la mayoría les toca pagar a un coyote. Un coyote, ¿cuánto está cobrando? Está cobrando entre 5,000 hasta 15,000 dólares, que eso viene siendo por cada persona. La familia se endeudan para poder venir a Estados Unidos. Algunos empeñan sus casas, algunos empeñan sus bienes de valor o sus negocios para poder venir a Estados Unidos. Y una vez que llegan acá, quedan más endeudados porque todavía tienen que pagar, o sea, lo que gastaron en el transcurso en el camino, ¿no? Quedan endeudados o mucho les toca así pagar en cuotas. Pero eso es lo que, bueno, las historias que yo vengo escuchando, ¿no? Que no es fácil venir para ellos, aunque dicen, no, tú estás más cerca de ellos. Algunas personas han escuchado esto de Sudamérica, ¿no? Que los de Centroamérica les es más fácil venir a Estados Unidos porque están más cerca a Estados Unidos. Y no es así. Mira, yo sé que nosotros, los de Sudamérica, para venir a Estados Unidos, nos toca venir en avión, ¿no? O los te toca ir a México para poder cruzar la frontera. Pero a estas personas de Centroamérica les cuesta más, porque a ellos les toca cruzar varias fronteras, ¿no? Para poder llegar a México y luego de México a Estados Unidos.
Pero en ese transcurso el peligro, tú sabes, el peligro está ahí. Aunque salgan de su país, el peligro sigue ahí porque cuando llegan a la frontera se encuentran con la mafia, que la mafia muchas veces secuestra a la gente en las fronteras. Y ahí se crea otro problema de secuestro, otras víctimas de secuestro, víctimas de que le quieren estafar, que los quieren robar. Si los escuchan que hablan otros idiomas o que hablan diferente, que no hablan como mexicanos, ya los están persiguiendo y piensan que tienen dinero. Eso, por ejemplo, pasa mucho con los cubanos, ¿no? Que si un cubano, me acuerdo que me contaba, yo no podía hablar, tenía que quedarme muda todo el tiempo cuando estuve esperando mis cortes en México, porque donde me escuchaban que venía que con acento cubano, pues ya me seguían. Y me siguieron, dice, porque ya muchos tú sabes, el resto es diferente de los cubanos. Si, por ejemplo, son ojos claros, pues ya lo ven diferente. Ya lo ven como que es extranjero. Y muchos de los cubanos son ojos verdes, son blancos, de piel clara. Entonces a ellos, por ejemplo, los siguen. Y tan solo por eso. Y entonces hay tanto, los peligros para venir a Estados Unidos son tantos. Y todo ellos, mira, el riesgo para luego llegar a la detención y ser detenidos. Digo, llegar a la frontera y ser detenidos. Y ahí es ahí cuando nosotros, pues, trabajamos, ¿no? Tratando de ayudarlos a que, ¿cómo se dice? A ver, porque hay gente que viene o sea, mucha gente viene por los asilos, ¿no? Para buscar asilo, para buscar protección en este país. Mucha gente, por lo que escucha, piensa que Estados Unidos es un país donde ellos pueden tener la libertad de expresión, la libertad de vivir sin que nadie le quiera, tú sabes, matar al hijo o matar a la esposa. Entonces se sienten más seguros acá la gente. Y nosotros pues en ese lado pues como le ayudamos a que con el asilo para que, o con el parol, con la asistencia para poderlos ayudarlos para que salgan y peleen sus casos afuera, ¿ok? Y bueno, ahorita estamos viendo que la frontera está fuera de control, ¿no? La frontera está, la mayoría de gente está siendo deportada. La mayoría de gente, aunque tengan un caso, muchas veces tienen un caso, son deportados por no tener suficiente evidencia, ¿no? De que son realmente víctimas de persecución, ¿no? Entonces, desafortunadamente hay muchas historias, o sea, tristes, y en este campo no todo el mundo se beneficia, ¿no? Porque realmente, o sea, falta también gente, más abogados, faltan más asistentes legales, faltan más organizaciones de apoyo para poder levantar, o sea, para poder asistir a estas personas. Ya hay te digo, allá en la frontera ahorita con lo que está pasando, hay una gran necesidad por asistencia legal. Y desafortunadamente no hay suficientes abogados para poder ayudar a toda esa gente que está viniendo acá a Estados Unidos. Gracias, Grace. Y se me ocurría la reflexión se me ocurría la reflexión de lo que decías, Grace. ¿Cuál es el papel que tiene el Estado para proteger a sus ciudadanos, ¿no? Porque en esos países parece que sus presidentes y todas sus autoridades son cómplices de estas mafias, ¿no? Y también se me ocurría preguntarte, he conocido muchas historias de que en general a los hijos, las hijas son casi el blanco, ¿no? Y por ejemplo me comentaba una señora que ya tenía una hija de 12 años, que estaba un poco, digamos, ya hecha una mujer, y llegaban y le decían, ¿sabes qué? Prepárala para la tarde, la vamos a venir a recoger. Entonces, también el entender esas cosas es cuando las mamás dicen, a que me la maten, a que la prostituyan, prefiero mandarla a Estados Unidos, ¿no? Y a veces la gente, como decía María José,
no entiende de esas situaciones y dicen, ¿cómo es posible que se llama que les manden a los hijos solos? Entonces, la realidad que se está viviendo en Centroamérica es muy cruel. Y eso me lleva a preguntarte, Grace, es, eh, ¿cuál es la experiencia que están teniendo ustedes en trata de blancas que está pasando y por eso están llegando muchas niñas? Mira, con lo que tú dices que es cierto eso de las mujeres siempre han sido primero víctimas. Antes que los hombres, las mujeres son más víctimas de estos grupos, ¿no? Porque la mujer en Centroamérica es más vulnerable porque, tú sabes, allá por la falta de educación y la mentalidad machista también, yo digo, ¿no? Que muchas no llegan a educarse, a ir o no pueden llegar, o sea, pagarse una educación por los recursos. Pero te voy a decir, tenemos otro programa ahí en la organización que lidia con las mujeres abusadas, víctimas de secuestro, víctimas de abusos, y que trata con casos como los que tú mencionaste, ¿no? De las mujeres víctimas de secuestro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos se encargan de eso. Nosotros no lidiamos con esos tipos de casos, pero sé que hay casos que lo lidian otro equipo que está preparado para lidiar con eso. Porque son casos más delicados, son casos que, bueno, todo es delicado, ¿no? Pero el nivel o sea, el problema es algo súper, súper sensitivo que no cualquiera entra en esa área, ¿no? De trabajo, lidiar con ese tipo de casos de mujeres así. Grace, bueno, yo quería agregar a lo que decía Jacqueline también, ¿no? En un tiempo que trabajé para United Committee for Refugees, ellos tienen un shelter de niñas menores de 18, pero bueno, no sé si es de 21, 18, no sé, que son menores no acompañadas, que llegan, y es un shelter de mujeres. Y en toda la capacitación que nos hicieron a nosotros estaba el tema que planteaste tú, Jacqueline, de la trata de blancas y del abuso de las mujeres, que también es a los hombres, o sea, los hombres también los secuestran y les sacan toda la plata, o sea, esto no es exclusivo de las mujeres, pero en United Committee for Refugees tienen un shelter de mujeres. Y el trabajo de las case managers también es de educar a estas chicas, porque hay que conseguirles, la mayoría de estas chicas que vienen ya tienen un padrino, tienen un tío, tienen a alguien, algunas no, y hay que conseguirles, ¿no? Pero en general es un familiar que ya está en Estados Unidos que se va a hacer cargo de ellas, ¿no? Pero el tema de cuando nos preparan a las case managers en ese trabajo, es que nosotros teníamos que hablar con estos supuestos padrinos, que podía ser un padre o una madre que estuviera acá, pero podía ser un tío, un amigo, lo que sea, de que no fuera el tema de la trata de blancas, porque a ellas los coyotes muchas veces están arreglados con gente de acá y usan esas niñas para trabajo, ¿no? Para trabajar, o sea, las niñas las ponen en situación de esclavitud, muchas veces trata de blancas, o sea, en la prostitución, pero otras veces en otras cosas. O sea, la pobre niña que está escapando una situación de violencia en su país y una situación de emergencia, llega acá y de pronto le toca tocar con otro tipo de problemas, o sea que la usan para trabajar gratis, o sea, la usan para generar dinero, entonces y bueno, entonces en la elección de estos padrinos de poder contactar a esta niña que está por venir y que está en la frontera, esperando está en la frontera detenida esperando que la dejen salir, y entonces
United Committee for Refugees les consigue a los padrinos, pero hay que asegurarnos que esos padrinos sean padrinos reales, tengan contacto con la familia los conoce, que igual te puede pasar que tenés un tío medio degenerado, porque, o sea, historias horribles igual pasan, pero por lo menos minimizar que no sea todo un engaño y que estas niñas caigan en manos de una mafia que está aprovechándose de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto todos los riesgos, o sea, todas estas personas que escapan a Estados Unidos también con la idea del sueño americano, acá vas a poder tener auto, vas a poder tener un trabajo, vas a poder tener... Pero la cantidad de riesgos a la que se ven sometidos, ¿no? No solamente las niñas, las familias enteras, que de pronto caen también en una casa, en una familia donde se aprovechan de ellos. Entonces son un montón de temas que la generalidad de la gente no las conoce, porque no conoce la temática de estas personas que, como encima la mayoría son indocumentadas, no tienen voz. ¿Quién se va a preocupar de personas que no tienen ni papeles, y que cuando trabajan y todos sabemos que muchas personas con muchísimo dinero las contratan? O sea, sí, bueno, y estas personas necesitan trabajar y todo, pero no sabemos a la cantidad de abusos el peligro que ellas corren en muchísimas ocasiones, Y bueno, Te quería decir, Jackie, algo. Conozco de un caso X, ¿no? Pero esto fue con un hombre, ¿no? Que fue víctima de estas agencias de trabajo, porque no necesariamente vienen por la frontera, también pueden venir legalmente con pasaporte. Y conozco el caso de un hombre venezolano que por la necesidad, o sea, de trabajar, y sabemos mucho de la situación de Venezuela, cómo es que hay estas organizaciones aprobadas por el gobierno, apoyadas por el gobierno, supuestamente para que vengan a trabajar a Estados Unidos con compañías de vegetales, por ejemplo, las compañías que hacen que empacan las cebollas, por ejemplo, o las papas, los vegetales. Entonces, esta gente las traen de otros países. Venezuela tiene agencias que traen gente de Venezuela a trabajar en estas compañías, en Texas, por ejemplo. Y a este muchacho él había aplicado para una visa que le costó $7,000, porque con todos los permisos y con lo de la renta que tenían que pagar, con la comida, todos esos gastos que le vienen cobrando la agencia. Cuando ellos vienen acá, le pagan el mínimo sueldo. Y ya con ese mínimo sueldo, o sea, supuestamente vienen para 6 meses trabajar, llegan al aeropuerto, le quitan los pasaportes, les dan un Social Security falsificado, una Green Card falsificado para trabajar. Y ahí ya ellos no pueden decir nada. O sea, ya están amenazados de que no pueden decir nada porque saben que si dicen algo, o sea, ahí les quitan o sea, se meten ellos en problema porque todo está a nombre de esa persona. Y hay todavía también un lugar donde ellos pueden cambiar el cheque, también que es cómplice de estas organizaciones, de agencias de trabajo. Entonces, todo ya está organizado. Viene todo ya organizado para que ellos vengan a trabajar. Al final de todo eso, se regresan con $300. O sea, pagaron $7,000 para venir a trabajar, supuestamente para ganar más, y se van con $300. Y estas compañías son lo que me sorprende, o sea, de que esas compañías son aprobadas por el gobierno, son apoyadas por el gobierno. Y
y realmente están organizadas para poder explotar de otra manera a las personas, ¿no? Y lo feo de esto es que, o sea, que ellos mismos tienen la conexión para poder falsificar los documentos Social Security de gente que ya ha fallecido, los nombres también de gente ya fallecida, porque a él le cambiaron el nombre cuando él llegó. No le pusieron el nombre que es su nombre en la Green Card, le pusieron el nombre de otra persona con la foto de él. Entonces, todas estas cosas es bien delicado, ¿no? Es bien delicado denunciar porque detrás de todo esto no estamos hablando de una persona, estamos hablando de organizaciones, de gente poderosa que está atrás de todo esto. Y son muchos. Una mafia organizada, ¿no? Hay que decirlo por su nombre, ¿no? Y bueno, y yo les quería preguntar a ambas, estamos hablando un poquito de todo, que vamos en la futura programación, vamos a estar uno por uno, un poco ampliando todo lo que estamos hablando, pero es más o menos un resumen de todo lo que pasamos, ¿no? Los inmigrantes. Quería preguntarle a ambas, ustedes tienen muchísima experiencia en los lugares que han estado trabajando. ¿Tienen algún lugar donde se ocupa de la salud mental y emocional? Porque a veces muchos de estas, por ejemplo, jóvenes, de estas niñas y de los niños, ya han venido con traumas como violaciones y todo eso. ¿Se les hace un seguimiento con eso o solamente hacen la parte legal de, digamos, del asilo y ya después ellas se tienen que ocupar solas de estas partes que a veces también es como traerlos aquí a personas que han pasado traumas y que a lo futuro realmente pueden, digamos, ser no personas que contribuyan, sino con esos traumas, digamos, tener problemas. En los lugares que ustedes han tenido experiencia, ¿también se ocupan de la salud mental y emocional? Voy a empezar por María y después Grace. Desgraciadamente muy poco, muy poco. No me gusta mencionar, por lo menos en 3 de los lugares que yo trabajé, no había una organización específica. Había sí psiquiatra y psicóloga, pero que trataban, por ejemplo, a las niñas que estaban en el shelter, ¿no? Había, pero lo que ellos podían hacer a mí me parece que era bastante poco. Pero bueno, esa era mi opinión y no puedo estar equivocada. Para mí no hay, puede ser que haya. En los lugares que yo trabajé, no. Por ejemplo, en CWS, yo lo que hacía muchas veces con las familias era tratar de integrarlos con las maestras, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenían los niños, yo iba a hablar con la maestra, le explicaba, este chico es un refugiado, y ahí en la escuela, en el sistema escolar, ahí podían tener ayuda. Tengo que reconocer que sí, pero imagínate que personas que llegan acá no saben dónde buscar tampoco, y muchas veces ni las madres tienen la educación, o sea, la cultura latina, desgraciadamente, no en todos los, no en toda la cultura latina, pero todavía hay un poco de prejuicio. Ah, si vas a un psicólogo estás loco, ¿no? Todavía hay un poquitito de prejuicio, pero bueno, yo creo que a través del sistema escolar, por ejemplo, los niños y a veces los padres sí conseguían ayuda. Eso es lo que yo rescato. Yo nunca supe de organizaciones que se encarguen de la salud mental, no solo de los indocumentados, de todos los inmigrantes en general, ¿no? Nunca supe, puede ser que haya y que yo no lo sepa. Mi experiencia, por lo menos con los refugiados que yo trabajé, fue que la ayuda era a través de la escuela. Y entonces cuando el niño tenía algún problema, se llama a los padres, también de alguna manera el sistema escolar podía ayudar a una familia. Esa por lo menos es mi experiencia. En lo demás,
Sí, en el shelter había psiquiatra y psicóloga, pero no sé si el alcance de la ayuda era todo lo que se necesitaba, era algo, sí. Em, Mira, yo también sé que para la comunidad inmigrante, como tú mencionaste, María, de que los latinos piensan que buscar un psicólogo es porque piensan que están locos, ¿no? Y esto es algo que uno tiene que trabajar, decirle que siempre les digo, no pienses que estás mal de la cabeza, o sea, siempre esto es porque en la vida tenemos quizás tenemos crisis que vamos a necesitar consejería. Y es muy importante, o sea, decirles eso, ¿no? Decirles de que no se sientan mal. Pero también te voy a decir, hay mucha gente que teme de que le quede en el récord, de que buscó consejería y eso le vaya a perjudicar, por ejemplo, a conseguir trabajo, ¿no? Porque si le hacen un diagnóstico que esa persona, por ejemplo, es bipolar y queda eso ya en el récord, entonces eso quizás pueda perjudicarle en conseguir un trabajo. Entonces, son varios factores que yo también entiendo, ¿no? Entiendo y que hay que respetar que la persona que no quiere seguir consejería legal por medio de la área médica, pues está bien. Algo que yo siempre tengo en consideración es que les pregunto la religión, ¿ok? Cuando uno pregunta la religión, porque eso tiene que ver mucho también con la creencia. ¿No? Porque, por ejemplo, yo sé que las creencias de la gente de Islam, por ejemplo, los que hablan, los que viven, o sea, vienen de otros países de allá por ejemplo, Siria, ¿no? Entonces, son de otra región, pues yo trato de conectarlo con las iglesias. Por ejemplo, las iglesias tienen a veces voluntarios que brinda consejería. Voluntarios, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, por ejemplo, llamaba a una iglesia, ¿no? Si ofrecen consejería para la comunidad siria, por ejemplo, o para la comunidad cristiana. Entonces, un poquito de research, ¿no? Para ver si tienen algunos voluntarios. Y algunas iglesias sí tienen, porque la iglesia está consciente de que la parte emocional, espiritual, es algo que hay que cuidar. Entonces, por eso yo siempre le trato de referir a las iglesias, a las personas. Pero siempre le pregunto, ¿no? Con el consentimiento de las personas, siempre preguntarle si me da permiso para yo poder llamar a la iglesia y todo si quiere ir, ¿no? Pero te voy a decir, por ejemplo, de las escuelas, yo estoy un poquito decepcionado de las escuelas porque en las escuelas yo tengo informado que hay un case manager o dos case managers para tanto niño y consejero, creo que no estamos hablando de los consejeros, de los counselors, advisors, ¿no? De los que les dan guía a los estudiantes para las carreras. Un consejero, yo tengo entendido que tienen solo un psicólogo en cada escuela. Entonces, un psicólogo para tanto niño no da. Y los que realmente dan esa asistencia, o sea, la asistencia de consejería, de consejería para estas personas, pues a ellos hay que pagarles. Y para pagarles, pues tienes que también tener seguro médico. Y si las personas indocumentadas no tienen acceso a la salud, a un seguro médico, pues se les hace difícil. Se les hace difícil porque ahí vemos también otro problema que está pasando, que no se les da el acceso a la salud y no pueden acceder a estos recursos que es la consejería. Y yo veo que ahora con la pandemia se han surgido nuevos y se han innovado cosas, ¿no? Para poder llegar a la gente que está pasando problemas ahorita por la pandemia, ¿no? Problemas que creo que todos vamos a necesitar esa asistencia de un psicólogo, ¿no? Para que nos vuelvan otra vez a integrar a la sociedad, otra vez a creer en que esto fue nomás un tiempo de crisis, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por esa crisis y todos nosotros vamos a necesitar esa consejería. Ahora hay unas aplicaciones para acceder más fácil, pero como te digo, esto lo ofrecen los seguros médicos.
Entonces, ahí hay algo que yo siempre estoy frustrada. La salud bloquea el acceso a las personas que están indocumentadas. Y desafortunadamente estamos atrás. Estamos atrás. Y las personas, yo digo, las organizaciones que han podido, o sea, privadas o independientes, por ejemplo, La Luz del Mundo, ¿no? Que da asistencia médica a las personas que están indocumentadas, por ejemplo. Ellos no, dan una asistencia básica sin importar el estatus legal de la persona, ¿no? Pero como o sea, no puede atender a los 11 millones de documentados que están aquí en Estados Unidos. Y que muchos de ellos pueden estar teniendo problemas de salud mental, ¿no? O emocional. Entonces no hay muchos recursos, la verdad, o sea, en esa área. Y realmente sí, y es algo que sí ahorita necesitamos que se expanda más. Yo creo que necesitamos también ahí en esa área de voluntarios. Totalmente de acuerdo, Grace. Y bueno, se nos ha ido el tiempo volando en nuestro programa de inauguración de Opinión de Inmigrantes. Ya se nos está yendo el tiempo, tenemos escasamente unos minutos. Como verán, tenemos muchos temas que hablar, muchos temas que analizar. Estaremos rodeados de invitados que nos van a poder dar mejor orientación en cada tema, porque la verdad estamos conscientes que necesitamos de profesionales, un equipo multidisciplinario que nos lleve a conocer todo el sistema, comprender el sistema, aprender del sistema y también un poco ayudarnos de todo esto, ¿no? Por mi parte, estoy muy emocionada de nuestro primer programa junto a Grace y María. Estoy muy feliz de la iniciación de Opinión de Inmigrantes y sé que estamos aquí para llegar a la comunidad, también para resaltar todos los logros que hemos hecho, porque en la gran mayoría, en todo lo que hemos hecho, nosotros nos hemos resaltado y hemos contribuido a este país. Por mi parte, me despido hasta el próximo programa de Opinión de Inmigrantes.